En la sabana africana, la vida se rige por una sola ley: adaptarse o desaparecer. Entre vastos pastizales y territorios disputados, los leones no heredan el poder, lo conquistan. Aquí cada generación es puesta a prueba, y solo aquellas que sobreviven a la presión implacable del territorio logran dejar huella. Hoy presentamos Coalición de Leones, Nuevas Generaciones, parte 7. Los machos Boschhifte. Nuestra primera historia se sitúa en el corazón del Cabo Oriental de Sudáfrica, en la reserva privada de caza Kwangbe. Un vasto santuario de 30.000 hectáreas de naturaleza intacta, que se extiende a ambos lados del serpenteante río Great Fish. Fue en este escenario donde comenzó el ascenso de una coalición destinada a dominar. Los machos Boschhifte, hoy con cerca de 6 años de edad, nacieron en el orgullo que lleva su nombre, y fueron engendrados por un león conocido como el macho Dark. El ascenso de los machos Boschhifte comenzó hacia finales de agosto de 2022, en un periodo de fuerte disputa por el poder. El antiguo monarca de Kwangbe, conocido como el Macho del Sur, desapareció sin dejar rastro. Nacido en 2008, este veterano león había sido el dominante indiscutido de los orgullos del norte y del sur durante los últimos 6 años. Y a los 14 años de edad, su reinado llegó a un abrupto y misterioso final. Su desaparición ocurrió cuando la competencia por el poder alcanzaba su punto más alto. Los jóvenes machos Boschhifte y el león conocido como Macho Bland comenzaban a desafiar abiertamente su autoridad. En especial, la tensión con los Boschhifte había ido en aumento durante los meses previos, con varios enfrentamientos que escalaron en intensidad. Aunque en ese entonces aún no habían cumplido los 3 años, los Boschhifte ya eran leones notablemente grandes para su edad, y eran vistos con frecuencia marcando territorio, dejando claro que su ambición iba más allá de la supervivencia. La última vez que se tuvo registro del macho del sur, se encontraba en el sector oriental de la reserva, en una zona donde coincidían el macho Bland y los 2 machos Boschhifte. Todos se hallaban a menos de 1 kilómetro de distancia. Se cree que una leona en celo pudo haber atraído a los rivales hacia el mismo punto, encendiendo la chispa final del conflicto. Y lo que ocurrió después permanece envuelto en el silencio de la sabana. Los días se transformaron en semanas. Las semanas, en meses. Mientras los machos Bland y Boschhifte continuaban siendo avistados con relativa regularidad, no hubo rastro alguno del viejo monarca. Los orgullos del norte y del sur seguían siendo vistos en sus territorios habituales, pero siempre sin la presencia del macho que alguna vez los protegió. Su prolongada ausencia solo podía significar una cosa: el rey había caído. Dentro de la reserva se barajaron varias hipótesis. La más extendida sugiere que el macho del sur pudo haber muerto tras un enfrentamiento con los machos Boschhifte, una posibilidad que añade un matiz casi poético a la historia, ya que su propio padre, el macho Dark, había sido asesinado tiempo atrás por este mismo monarca. Tampoco se descartó al macho Bland, en el contexto de una posible disputa por derechos de apareamiento. Sin embargo, nunca se hallaron pruebas concluyentes.
Pudo haber sucumbido a las heridas de una batalla, a una lesión provocada durante una cacería fallida, quizás contra una presa peligrosa como un búfalo, o simplemente al peso de la edad. Lo cierto es que con su desaparición, una nueva era comenzó en Kwangbe. Y los protagonistas de ese cambio fueron los machos Bosjif. En las semanas posteriores, la tensión entre el macho Bland y los Bosjif se mantuvo elevada, especialmente por el control del Orgullo del Sur y los derechos de apareamiento. El Orgullo del Norte, en cambio, se mantuvo en el extremo septentrional de su territorio, aparentemente evitando el caos que dominaba el sur. Sus cachorros eran aún más jóvenes, y el riesgo de infanticidio frente a nuevos machos dominantes era considerablemente mayor. Con el paso del tiempo, los machos Bosjif lograron consolidar su dominio. Se hicieron con el control del Orgullo del Sur, y también se relacionaron con las leonas del norte, y no tardaron en dejar su huella genética. Su primer cachorro nació en abril de 2023, en el Orgullo del Sur, y en las semanas siguientes llegaron más nacimientos, sellando definitivamente su ascenso al poder. Hoy, con cerca de 6 años de edad, los machos Bosjif están entrando en el apogeo de sus vidas. Aún les queda mucho camino por recorrer en esta sabana implacable. Por ahora, su reinado continúa, y el legado apenas comienza. Los leones de Kwangbe son el resultado directo de décadas de esfuerzos cuidadosamente planificados de reintroducción y conservación. Cada individuo que hoy recorre esta reserva es parte de un proyecto mayor, destinado no solo a restaurar el equilibrio ecológico local, sino también a asegurar el futuro de la especie. A lo largo de los años, la población de leones de Kwangbe ha trascendido sus propios límites, aportando individuos a otros lugares, convirtiéndose en poblaciones fundadoras en reservas y parques tan lejanos como Malawi. De este modo, lo que aquí se protege no es solo un territorio, sino un legado vivo que continúa expandiéndose más allá del horizonte. Los machos Moloto. Nuestra siguiente historia también se desarrolla en Sudáfrica, esta vez en el Parque Nacional Pilanesberg. Ubicado a menos de 200 kilómetros de Johannesburgo, Pilanesberg es uno de los destinos de safari y vida silvestre más destacados del país. Este parque se extiende sobre 55.000 hectáreas de antiguo terreno volcánico hoy inactivo, un paisaje singular que permite una observación continua y privilegiada de la fauna africana. Y durante años, este escenario fue testigo del dominio de una de las coaliciones más reconocidas de la región, los machos Spooner. Como algunos recordarán, durante años los principales machos dominantes del Parque Nacional Pilanesberg fueron los veteranos machos Spooner, conocidos como Casanova y Terror. Dos leones experimentados, curtidos por el tiempo y las batallas, que llegaron a convertirse en los pilares del poder en este ecosistema. Su legado quedó profundamente marcado en el Orgullo Central, donde engendraron descendencia y consolidaron una era de estabilidad territorial. Sin embargo, antes de gobernar el corazón del parque, su dominio comenzó en otro lugar.
Alrededor de 2018, los machos Spooner dominaban el sector occidental de Pilanesberg, controlando el orgullo occidental. Hasta que la dinámica cambió, lo que hizo que Casanova y Terror avanzaran hacia el centro del parque, donde se enfrentaron y derrocaron a los entonces poderosos machos dominantes del orgullo central. Con esa victoria comenzó una nueva etapa. Desde ese momento, los Spooner se establecieron como los reyes indiscutidos del núcleo de Pilanesberg, ampliando su influencia y redefiniendo el mapa del poder leonino. Cuando no estaban haciendo aquello para lo que la naturaleza los diseñó, aparearse y asegurar la continuidad de su linaje, los Spooner eran vistos recorriendo largas distancias en solitario. Caminaban con paso firme y decidido, marcando su olor en árboles y arbustos, patrullando incansablemente los límites de su territorio. Y durante años, su reinado se mantuvo sólido. Pero el tiempo no perdona, ni siquiera a los reyes más temidos. Eventualmente, los veteranos machos Spooner fueron expulsados y desaparecieron del paisaje. Nunca se confirmó su destino final, pero quizás podrían haber muerto a causa de la edad, el desgaste físico y la presión de nuevas fuerzas emergentes. Con su desaparición, una era llegaba a su fin. Y el vacío de poder no tardó en ser ocupado. Fue entonces cuando surgieron los machos Moloto, una coalición imponente que tomó el control del orgullo central, consolidándose rápidamente como la nueva fuerza dominante del parque. Según información de Alaud Safaris, estos machos llegaron desde el noroeste de Pilanesberg en 2023, y algunos dicen que podrían ser descendientes directos de los propios Spooner. Sin embargo, no es algo que pueda confirmar. Desde sus primeras apariciones, los Moloto se convirtieron en un espectáculo digno de admiración. Su presencia imponía respeto, y pronto quedó claro que eran una fuerza con la que ningún león de la zona debía jugar. Por ahora, su dominio ha sido altamente exitoso. Además, los Moloto mantienen una excelente condición física, a pesar de tener alrededor de 9 años de edad, o quizás más, una etapa en la que muchos leones ya comienzan a mostrar signos de declive. Con cuerpos que rondan los 240 kilogramos de pura elegancia letal, estos machos representan el arquetipo del depredador dominante. Son leones que no hacen preguntas. Muy poco ocurre en Pilanesberg sin su silenciosa aprobación, y la historia ha demostrado que desafiarlo suele ser una decisión de vida corta para cualquier rival. Pero incluso los imperios más sólidos enfrentan amenazas. En los márgenes del territorio, una amenaza en ciernes crece. 3 jóvenes machos nómadas, conocidos como los chicos Western Breakaway. Por ahora, representan solo una amenaza potencial. Pero la sabana es paciente. Y el tiempo siempre decide. Hoy los Moloto reinan. Mañana, la historia podría volver a cambiar. Porque en Pilanesberg, como en toda África, ningún trono es eterno,
y cada nueva generación espera su momento para reclamar el destino que la sangre y la lucha le prometen. Los Serian Boys. Nuestro próximo relato se sitúa en el ecosistema del Mara, en Kenia, específicamente en la conservación Olare Motorogi, un territorio donde la presión por el poder es constante y cada día pone a prueba a sus depredadores más emblemáticos. En esta región del ecosistema del Mara, hasta hace poco tiempo, residieron juntos dos leones hermanos, conocidos como los Serian Boys. También identificados como los machos del Orgullo y Sequeta, nacieron en el Orgullo Serian, en Mara Nord Conservancy. Estos jóvenes machos fueron engendrados por la otrora poderosa coalición de los machos Mara Nord, y portan en su sangre una herencia excepcional. Son nietos de los legendarios Lolparpit y Olbarnoti, nombres profundamente arraigados en la historia del Mara. A su temprana edad ambos hermanos demostraron una gran determinación. Y tras un tiempo de dispersión, a los 4 años de edad, lograron apoderarse del Orgullo y Sequeta, el orgullo natal de sus padres. Su ascenso fue rápido, audaz y arriesgado, pero durante un breve periodo, funcionó. Juntos comenzaron a construir un pequeño pero significativo legado. Patrullaban su territorio con determinación, se hicieron cargo de las hembras del orgullo y lograron engendrar descendencia, asegurando que su linaje echara raíces en Olare Motorogi. Para muchos observadores, los Serian Boys representaban una nueva generación prometedora, una señal de que el legado de los Mara Nord continuaba vivo en estos jóvenes reyes emergentes. Pero el Mara rara vez concede estabilidad duradera. La tragedia llegó cuando uno de los hermanos se adentró demasiado lejos, cruzando los límites invisibles que separan territorios rivales. Y en su desplazamiento, ingresó en el dominio del Orgullo Hammerkop, un territorio bajo el control del experimentado rey Osupat y sus 3 hijos. Aislado, sin el respaldo de su hermano y superado en número, el joven macho no tuvo oportunidad alguna de sobrevivir a ese encuentro fatal. La muerte del Serian Boy no solo significó la pérdida de un individuo, sino el colapso inmediato de una coalición que dependía profundamente de la fuerza conjunta de ambos hermanos. Hoy el hermano sobreviviente, el macho de cola corta, con alrededor de 5 años de edad, carga sobre sus hombros un peso inmenso. Ahora gobierna en solitario, una situación extremadamente peligrosa para un macho aún joven. Debe patrullar, defender y proteger al Orgullo y Sequeta y a su descendencia frente a coaliciones más numerosas, machos nómadas oportunistas y rivales establecidos que no dudarán en aprovechar cualquier señal de debilidad. Cada día representa un desafío. Cada noche, una prueba. Aún así, la historia del Mara está llena de leones que desafiaron las probabilidades. Si logra mantenerse firme, evitar confrontaciones innecesarias y quizás encontrar un aliado, este joven macho podría convertir la tragedia en resiliencia y transformar la pérdida de su hermano en la fuerza que necesita para proteger su legado. Esperemos que pueda lograrlo. Porque en la naturaleza, sobrevivir ya es una victoria, y reinar en soledad exige algo más que fuerza, exige carácter.